Buenos días a quienes se hayan integrado hace poquito rato. Les comenté a las primeras personas que habían asistido que eh, está disponible ya para que la revisen después de esta clase, la clase que recupera la del día de ayer. Está en YouTube y está, me parece que en el aula virtual, para que sea revisada después de la clase de hoy. O sea, los contenidos de esa clase continúan los del día de hoy. ¿Y dónde nosotros nos habíamos quedado? Bueno, habíamos visto el tema de los ángulos inscritos, de que un ángulo inscrito en una circunferencia es la mitad del ángulo del centro correspondiente. Y había quedado pendiente la demostración. ¿Ya? Y teníamos para esto dos casos. El caso 1 es que el centro de la circunferencia está en el interior del ángulo. Y el otro caso es que el centro esté en el exterior. Entonces vamos a ver el primer caso, cuando el centro de la circunferencia está en el exterior. Son virtualmente el mismo, pero cambia un poquito un signo solamente. Entonces, tenemos una circunferencia, vamos a tener una circunferencia de radio 3, por ejemplo, de centro O, y un ángulo inscrito, digamos, APB. ¿Ya? Este ángulo inscrito. Y este ángulo del centro. Este ángulo del centro. Entonces tenemos A, P, P, APV y el centro O. Entonces, hay ciertas cosas que sabemos, por ejemplo, aquí, que AO y BO son radios, y por tanto, un segmento que una P y O también va a ser congruente. Entonces vamos a definir este puntito. Esto es lo que encontré. Vamos a definir este puntito Q este puntito Q que va a quedar en el extremo, en el otro extremo, es decir que P y Q es un diámetro. Es un diámetro. Y veamos qué cosas ocurren aquí. Bueno, vemos que el triángulo APQ y BPQ son triángulos equiláteros. ¿Ya? Entonces, con esta figurita, que es la figurita del caso 1, vamos a construir la demostración para el caso 1. ¿Ya? ¿No son triángulos equiláteros? Perdón, isósceles. ¿Isósceles? Sí. Sí, son isósceles. O sea, a ver, sabemos que. Subir esto. Estoy ahí. Sabemos que el triángulo APO y el triángulo VPO son isósceles. Entonces, bueno, y que PQ es el diámetro, son isósceles.
y PQ diámetro. Y PQ es diámetro. Entonces, sabemos que el ángulo eh, APQ es igual a la suma de los ángulos PAO y el ángulo APO, APO, ¿cierto? Porque es por ser exterior al triángulo. De la misma forma, el ángulo BOQ es igual o es congruente al ángulo OPD, OPD, sumado, digamos, al ángulo PBO. ¿Ya? Al ser los triángulos isósceles, se tiene, al ser los triángulos isósceles, se tiene aquí que el ángulo A o Q va a ser congruente con 2 veces el ángulo APO. Porque son dos ángulos iguales. Y de la misma forma, el ángulo BOQ será congruente con 2 veces el ángulo VPO. Entonces, sumando ambas ecuaciones, tendríamos que el ángulo AOQ más el ángulo BOQ es igual a 2 veces, y aquí vamos a factorizar el 2, el ángulo APO más el ángulo VPO. Pero, el ángulo AOQ y BOQ en el fondo es el ángulo A o B, que es igual a 2 veces el ángulo APO y BPO, que es el ángulo APB. Entonces, en este caso, la suma de los ángulos o el ángulo del centro, el ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito. Profe. ¿Sí, sí, sí? Entonces, en la primera línea que nosotros hicimos en APQ sería A o Q, APQ, APQ es igual a la suma de los ángulos PAO, APQ, APQ es igual a la suma. porque APQ es igual que, o sea, APQ es lo mismo que Sí, APO. sí, 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 sí. A ver, APO, sí. Ah, ya. A o Q, sí. El caso 2 es que el centro de la circunferencia está en el exterior del ángulo inscrito.
Y ahí tendríamos lo siguiente. Ahí tendríamos lo siguiente. Este ángulo y este quedaría algo así. Para que se note más lo vamos a poner así. Ah, pero las etiquetas cancela. Ahora sí. Parece que vamos a poner esto en otra página. El caso 2, entonces, el centro de la circunferencia queda en el exterior, el ángulo. ¿Ya? Entonces, la demostración de este caso es similar a la del caso 1. Por tanto, queda de ejercicio la demostración de ese teorema. ¿Ya? Ojo, con respecto a la clase que quedó grabada, yo hice se establecieron teoremas, pero la numeración de esos teoremas va a cambiar. Ya, va a cambiar a propósito de los que vamos a ir incluyendo ahora. Porque teníamos hasta hace un ratito, este teorema, el de los ángulos inscritos, es el teorema 59. ¿Ya? Entonces ahora seguimos con el teorema 60, que son los teoremas relacionados a la tangente de la circunferencia. ¿Ya? Ahora, hay un corolario, digamos, de este teorema anterior, que dice que dos ángulos inscritos en el mismo arco son congruentes. ¿Ya? La demostración es bastante sencilla. Y ya podríamos comenzar a estudiar propiedades eh, propiedades ya. Propiedades de la tangente a una circunferencia. ¿Cuáles son esas propiedades? Por ejemplo, el teorema 61, que dice que si OP es el radio de una circunferencia con centro O, y L es una recta que pasa por P y es perpendicular al radio, y es perpendicular al radio o perpendicular a OP, entonces L tiene exactamente un solo punto de intersección con la circunferencia.
exactamente un punto de intersección con la circunferencia. La demostración es bien sencilla. Si uno supone que tiene dos, que hay dos, por contradicción, que hay más de uno, sino que hay dos, va a encontrar que no puede ser perpendicular al radio. ¿Ya? Intentemos demostración, mira. Por contradicción, supongamos que L tiene dos puntos en común. Digamos P y R. P y R. Entonces, ocurre lo siguiente. Entonces, chicos, chicas, si tuviésemos ese tema, a ver, vamos a ir borrando algunas cositas. Vamos a borrar el A. Entonces, si L tiene dos puntos de intersección con la recta, ¿ya? Vamos también a borrar este Q de acá abajo para ocupar la misma circunferencia. Estamos diciendo lo siguiente, que L, esta recta L tiene dos puntos con la recta, llamemos al otro R, R. Y formaríamos un triángulo, ¿cierto? O RP. Mira, vamos a ir viendo. Esto es muy evidente, mira. Ocurre lo siguiente. Entonces, sea R el otro punto de intersección, ¿cierto? Intersección. Sabemos que el triángulo OPR es isósceles de base. ¿Cuál sería la base de este triángulo isósceles? R. PR, muy bien. De base PR, entonces, teniendo que el ángulo en P es igual al ángulo o congruente al ángulo en R. Como el ángulo en P es igual a un ángulo recto, no sé si tengo el símbolo aquí de ángulo recto. Taca, 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 taca. Matemáticas básicas, letra, geometría, a ver. Si tenemos el símbolo de ángulo recto, ¿no? Ángulo recto con arco, ya. Es un ángulo, como P, el ángulo en P es un ángulo recto, entonces también lo es el ángulo en R. Lo que contradice, ¿qué contradice eso? Tener dos ángulos rectos en un triángulo. La suma de los ángulos interiores tiene que ser 180.
Exacto. Lo que contradice la suma de los ángulos interiores. Por tanto, L es tangente a la circunferencia. L es tangente a la circunferencia. ¿Ya? Ahora, el teorema recíproco, que sería este teorema 62, dice que toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al segmento que une el punto de tangencia y el centro. Es perpendicular, ¿ya? Y obviamente la demostración queda de TEA en este caso. Ahora, con estos dos teoremas, con el teorema 61 y 62, demostrar el teorema 63 es súper simple. Dice que sean, a ver, los segmentos trazados desde un punto exterior a la circunferencia de manera tangente son congruentes. Son congruentes. ¿A qué me refiero? Ahora el puntito P va a estar afuera. Entonces tenemos un puntito fuera de la circunferencia y las tangentes a esta circunferencia desde este punto. Esto me va a generar los respectivos puntos de tangencia a los que vamos a llamar A y B. Entonces esto dice lo siguiente, que PA es congruente con PB. PA es congruente con PB. PA congruente con PB. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Miren, los triángulos EAO y EBO, ¿qué tipo de triángulos son? ¿Esos triángulos qué tipo de triángulos son? ¿Cómo? ¿Isósceles? PAO, S, grande. No tiene pinta de ser isósceles.
Chicos, chicas, les tengo que pedir un minutito, pero mientras tanto les sugiero que intenten demostrar que los triángulos, o sea, esos triángulos PAO y POVO son triángulos rectángulos, porque la tangente es perpendicular al radio, ¿ya? Y van a buscar demostrar que esos dos triángulos son congruentes, pero tengan ojo con el criterio de congruencia que van a utilizar. Mientras tanto, yo les voy a pedir un par de minutitos mientras ustedes piensan eso. Ya de vuelta, no sé si tienen alguna idea. Y sabemos que, mira, primero, aquí ya me dieron una idea. Mm, me falta que dice, me falta ver un Ya, ángulo, ¿cierto? sí, O sea, sí, uno sabe que el ángulo o que el lado OA es congruente con el lado OB. También que el lado OP es congruente con sí mismo. Y que el ángulo en A es congruente con el ángulo en B, ¿cierto? Y ahí tendríamos lado, lado, ángulo. Por el criterio lado, lado, ángulo. Entonces, no, ese es el lado, ángulo, lado. Pero hay un cuarto criterio de congruencia, que es el lado, lado, ángulo, que si se dan estas congruencias y además el ángulo mayor es congruente, ahora, también podríamos decir, espérame, sí, sí, sí se puede. Entonces, por lado, lado, ángulo, podemos establecer la congruencia. También
al ser rectángulos y por el teorema de Pitágoras, se puede establecer la congruencia de... A ver, aquí hay alguien en el chat. Óyeme. Ya. Yeah. Profe, ¿y el criterio AAL no se puede usar? No lo digo por este caso en particular. Ángulo, ángulo, lado. Piensa tú si tuvieras que construir un triángulo con dos ángulos y un lado. ¿Ya? Porque ese criterio no tiene ciertas excepciones que hay que hacer con respecto a este ángulo que queda como libre. ¿Ya? Claro que se podría usar. Pero te decía que con establecer, mira, establecer la congruencia en triángulo. Pero además también uno puede decir que como son rectángulos por el teorema de Pitágoras, se puede establecer la congruencia de AP con VP. De todas formas, se demuestra el teorema. El teorema este de las tangentes. Este teorema yo se los voy a dejar de tarea, porque el que sigue, el teorema, porque para demostrarlo es que hay que hay que construir el dibujito. ¿Ya? Teorema 64. Que dice que en un círculo si una recta BC es tangente en un punto A que está entre B y C, entre B y C, y digamos AP y AD son cuerdas, entonces el ángulo APD es congruente con el ángulo de AC. ¿Ya? Y la demostración queda de ejercicio. Principalmente por, digamos, el valor pedagógico de la construcción. Intente construir esto. Luego, el teorema 65 dice lo siguiente, que un ángulo semi-inscrito, ¿cuál es un ángulo semi-inscrito? Está formado por una cuerda y una tangente. Está formado por una cuerda y una tangente. Es congruente al ángulo inscrito en el mismo arco. Esto lo vamos a dibujar para demostrarlo. Aquí tenemos una tangente, ¿cierto? Aquí tenemos una... No quería borrar esto. Este lo vamos a... que no se nos vea. Tenemos este puntito. Vamos a ocupar eso. Entonces,
Entonces, esto no queremos que se vea. Objeto visible, ahí sí. Tenemos este ángulo, digamos, inscrito, semi-inscrito, y este ángulo semi-inscrito. Entonces, si esto es A, esto es B, y aquí, digamos, C, entonces, el puntito P obviamente, nuevamente nos vamos a pasar a la siguiente página. Entonces, en este caso, el ángulo PAB o PAC es congruente con el ángulo ABC. Son congruentes esos dos angulitos. ¿Ya? Por último, el teorema 66, perdón, dice que si P es el punto de tangencia de dos circunferencias, entonces está en la recta que une los centros. Jóvenes, chicos, chicas, alumnos, alumnas, estudiantes, tenemos la evaluación 3 del curso el próximo miércoles, jueves, ya que por calendario es el 23 y 24. Significa que la clase del 22 es la última. Y por los apremios que tenemos respecto a los tiempos, yo voy a tener que salirme del protocolo general de evaluación, que es que los contenidos siempre son hasta una semana antes de la PEP, y los del día 22 igual los vamos a incluir. No son demasiados, la clase del 22 va a ser súper cortita, pero tiene que estar, ¿ya? Y con eso vamos a haber visto lo que normalmente se ve en el curso de geometría. O sea, vamos a abarcar el programa que normalmente yo veo en geometría, que es hasta circunferencia y polígonos regulares, pero no de una forma profunda, porque, por ejemplo, muchos de estos teoremas, por ejemplo, este teorema 66, 65, el 64, estos teoremas se demuestran siempre en clase. Y en esta ocasión a mí el tiempo no me permitió demostrar estos teoremas en clase. Por otro lado, habíamos recordado que la PEP final iba a ser en parejas. ¿De acuerdo? Entonces va a ser un trabajo que yo les voy a subir al aula virtual, que ustedes van a tener 2 días para hacer y me van a subir al día siguiente al aula virtual. En esta ocasión yo les voy a tener las notas completas del curso, absolutamente todas las notas, ya más tardar el lunes 27. ¿Ya? Estoy revisando todavía la PEP 2. La verdad es que están bastante bien. No hay mucho ahí que criticar respecto a eso, así que espero que eso realmente refleje los aprendizajes que se han tenido durante este semestre. Este curso de Geometría 1 y el curso de Geometría 2 se enmarca en esta área de geometría de la carrera. Y les puedo decir que las evaluaciones que tienen los profesores y los futuros profesores en cuanto a conocimiento disciplinar, la geometría es un punto importante. Entonces, guarden estos apuntes, revísenlo. El libro Arrayán es un libro súper bueno también para estudiar geometría escolar. Y eso, no sé si hay alguna pregunta. Yo les voy a actualizar el apunte completo, porque este apunte hay que actualizarlo considerando también
que se vio en la clase que se recuperó, que considera hasta lo de hoy. O sea, la clase que se recupera, que ya está en YouTube, comienza desde lo que sigue justo a lo que acabamos de ver ahora. No sé si hay alguna duda, pregunta. Profe, dígame. Aarón, ¿cuándo subirá mi nota de la PEP 2? ¿Cuándo subirá mi nota de la PEP 2? Cuando suba las de todos, pues, Aarón. Todavía no subo todas las notas. Ah, es que no, sí, es que no he revisado todas. Ya, cuando comience a revisarlas nuevamente, que va a ser durante hoy, voy a tratar de ir terminando eso. La primera que voy a revisar va a ser la suya, Aaron. Y así nadie más se va a reír de usted. Y si se ríen de usted, usted lo acusa conmigo nomás y ahí vemos qué hacemos. Chicos, chicas, ya está, ya está. Oye, cuidado con esa frase, que había un caballero que la decía antiguamente. Sería todo por la clase de hoy. Chiquillos, un abrazo, se cuidan, se portan bien. Nos vemos el próximo martes. Descansen, bueno, y estudien en fiestas patrias y para qué estamos con cosas. Van a tener que estudiar por casi todos los cursos. Chao, chao.